buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el apartado de toxicología dentro de lo que es farmacología, ¿verdad? Que en este apartado de toxicología que hicimos dentro de farmacología vemos muchas subramas que surgen de la misma disciplina toxicológica. En este caso vamos a hablar de toxicocinética, que al igual que lo que era en videos pasados, farmacocinética, va a estudiar todo lo que hace el cuerpo a ese agente tóxico, desde el camino que toma por donde entra hasta donde sale tóxico. Entonces, verán que realmente este video va a ser muy breve, porque hay muchos conceptos que se solapan o son homólogos con lo que era el video de farmacocinética, porque realmente los principios son los mismos en gran parte, aunque sí es cierto que hay algún que otro término nuevo. Entonces vamos a conocer qué es la toxicocinética. Básicamente se parece mucho a lo que es la definición de la farmacocinética, porque en este caso es la rama de la toxicología que se encarga de estudiar el destino de los xenobióticos, sabiendo que un xenobiótico es cualquier agente ajeno al cuerpo. Entonces, el destino de estos xenobióticos en el organismo, desde el momento que son administrados, por la vía que sea, hasta donde se eliminan. Entonces, todo este proceso de el momento en el cual se administra el xenobiótico, puede ser en este caso, pues, el proceso de absorción, hasta su eliminación. Por ende, se les parece a un término que ya conocen, que es el ADME, aunque en farmacología lo mencionamos como LADME, cuando se los mencioné aquí en el canal, por la parte de que está el proceso de liberación. Por aquí contemplémoslo solamente como ADME. Entonces, esto es bien análogo a farmacocinética porque realmente los principios son los mismos. Absorción es la vía por la cual se absorbe la sustancia X, ya sea por vía entérica, dérmica, parenteral, ¿verdad? Luego la distribución, esto va a depender mucho a qué sustancias es afín el xenobiótico en el cuerpo. Luego tenemos lo que es el metabolismo. Aquí hay algo similar, pero dentro de lo que cabe es un poco nuevo, porque vemos un contexto distinto, que es en el proceso de metabolismo. Mencionábamos que muchas veces los fármacos son diseñados estratégicamente en versiones profarmacológicas, lo que hace que tengan que pasar por el proceso de metabolismo para luego entonces estar activados. En el caso de los xenobióticos o estos agentes tóxicos, hay dos términos que tienen que conocer, que es la bioactivación y la detoxificación. Cuando hablamos de una bioactivación, es que un componente que no era tóxico, como por ejemplo el metanol, este que no tiene tantísima toxicidad o no es tan fuerte, eh, lo que hace es que se pasa por el proceso de metabolismo, por la forma que sea, por la enzima que sea a nivel hepático, y entonces ese proceso de metabolismo lleva a la generación de otro compuesto que sí es más tóxico y puede generar daño grave. En el caso del metanol, como le puse de ejemplo, eso se transforma en ácido fórmico y el ácido fórmico puede ocasionar ceguera. Entonces, por eso es importante. Y luego está el proceso de detoxificación. Realmente sí es un camino más lineal, ¿verdad? Lo que implica el proceso de metabolismo, porque el metabolismo, si se recuerdan en el video de farmacocinética, pues la función que cumplía era inactivar agentes que se encontraban activos, ¿verdad? Inactivarlos. Y entonces, al inactivarlos, ya estos se volvían fútiles y eran eliminados. Pues entonces esto lo hace con esos tóxicos que se encontraban haciendo daño, los inactiva y ya son eliminados después. Y luego el proceso de excreción por las vías que ya conocen, biliar, renal, eh, entérica y demás, por vía urinaria. Entonces vamos a ver algunos conceptos que ya vimos en el módulo farmacocinético, una vez más les digo, a excepción de quizás los dos del inicio, Cmax y Tmax, pero son conceptos bien sencillos. Cmax se traduce a concentración máxima alcanzada y no nada más ni nada menos que la concentración máxima que se alcanzó de X sustancia tóxica. Esto es lo que es útil para la determinación en procesos tóxicos agudos, que son los que ocurren tras una exposición breve o única a un agente tóxico. Y luego se tiene el Tmax, que es relacionado con ese max, y es el tiempo en el cual se alcanzó la concentración máxima del tóxico en el cuerpo.
Luego se tiene el área bajo la curva, que eso estima la exposición total, eso ya lo hemos manejado en farmacocinética. El tiempo de vida media, que ahí entra, que es el tiempo para reducir la concentración de dicho tóxico a la mitad. El volumen de distribución, que ya lo conocemos, el volumen aparente en el que se distribuye en el cuerpo X sustancia, en este caso el tóxico, y el aclaramiento, depuración total del tóxico. Esto lo que nos permite saber por unidad de tiempo cuánto se aclara del cuerpo la sustancia tóxica que estamos estudiando. Dentro de otros conceptos a recordar es saber que van a haber múltiples elementos ajenos a lo que viene siendo el tóxico propiamente dicho, que van a fomentar de que una persona pueda ser más susceptible o no a padecer de una toxicidad a una concentración X o Y. ¿A qué me refiero? Porque no necesariamente todos los pacientes necesitan la misma concentración de una sustancia para que ésta empiece a tener los efectos tóxicos en la persona. Aunque para esto se realizan promedios en poblaciones y demás, pero se sabe que hay personas que salen de la regla. Ahí entra entonces factores como la edad, sabiendo que los dos extremos de la vida, al igual que la farmacocinética, afectan a esto. En este caso, un ejemplo que podría traer es que en el extremo joven, en los neonatos, el metabolismo hepático está muy maduro, lo cual podría hacer que estos agentes no puedan detoxificarse de una forma eficiente. En enfermedad hepática pasa lo mismo. Enfermedad renal, entonces ese aclaramiento se puede haber afectado. Pueden haber interacciones medicamentosas entre diversos tóxicos y generar inducción o inhibición enzimática, que de hecho es uno de los mecanismos de toxicidad que mencionamos en el video pasado de introducción a la toxicología. Se tiene también la parte genética, porque la genética va a tener mucho que ver con la parte del metabolismo esencialmente y diversas enzimas. Y finalmente el estado nutricional, porque sí, esto tiene que ver bastante, porque un ejemplo dentro de los muchos que hay es que fíjense que procesos de detoxificación se ven afectados por el glutanio. Entonces vamos a ver ciertos conceptos nuevos que tendríamos que manejar ahora en este nuevo tópico. Entramos con lo de xenobiótico, que ya lo mencioné al inicio, es una sustancia que es ajena al organismo. Luego entramos con lo que es un tóxico y un veneno, porque sí, no necesariamente son lo mismo. ¿Por qué? Aunque de forma coloquial se utilizan indiscriminadamente, eh, hay una diferencia ligera entre ambos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un tóxico es una sustancia que causa daño biológico, o sea, es literalmente esto. ¿Qué pasa? Ese tóxico no necesariamente es una sustancia que debería causar daño. A X concentración puede causarlo, pero no es una sustancia como tal que sea ese su propósito. Entonces, ahí venimos con lo siguiente. El veneno sí. El veneno es un tóxico de origen biológico y este es con fines de generar daño o incapacitar. ¿Cuál sería el mejor ejemplo que podría darles? Los animales venenosos. Ese veneno que esos animales poseen no cumplen funciones biológicas para ellos, para su beneficio, o digamos de forma activa. Sirve para su beneficio porque les sirve para defenderse. Entonces sí tiene función de matar al agresor o incapacitarlo. Entonces, por eso decimos que es de origen biológico, por el hecho de esa referencia a esos venenos de los animales, que sería un veneno natural. Entonces, estos tienen ese fin. Ya otros, como por ejemplo los agentes que se encuentran en el ambiente, que serían en ese caso los contaminantes, se catalogarían como tóxicos, porque quizás no son agentes que como tal generen daño o ese sea su propósito. En el caso del veneno, sí. El contaminante, pues ya lo expliqué. Luego se tienen los carcinógenos, que su nombre deja bastante claro lo que son sustancias que pueden inducir lo que es el desarrollo de cáncer. En el video de fisiopatología del cáncer mencionamos brevemente algo sobre esto. Luego se tiene lo que es mutágeno, que es similar a los carcinógenos. Estas sustancias pueden generar mutaciones genéticas que incluso también podrían llevar a generación de cáncer, pero también puede llevar a formación de otras complicaciones por esas mutaciones genéticas que se puedan tener. Se tiene luego lo que es un teratógeno, que un teratógeno es toda sustancia la cual tenga la capacidad de afectar el desarrollo embrionario, entonces generar malformaciones del embrión. Se tiene lo que es un agente irritante. Los agentes irritantes son todos estos, por ejemplo, que generan una respuesta inflamatoria local. Un ejemplo que podría darles es una persona que fuera alérgica a las cerezas, por ejemplo, y si normalmente esa persona, si la alergia es bien fuerte, incluso por estar cerca de lo que es una hoja de la planta de cereza, se ocurre una inflamación local en la zona donde dicha hoja tocó a la persona. Entonces, esto sería un ejemplo.
No estoy diciendo que como tal se debería considerar un agente tóxico, porque eso ya más bien con una predisposición genética, pero es un ejemplo para que entiendan a lo que me refiero con irritante. Y luego se tiene lo que es un sensibilizante, que es una sustancia que genera una respuesta inmune exacerbada o exagerada. Eso se debe también a predisposición genética. Ahí podría entrar la parte de alergias. Luego aquí tenemos otros términos que algunos de estos realmente ya los manejamos, lo mencionábamos en la introducción a la farmacología. Se tiene lo que es la dosis letal 50 o dosis letal media. Esa es la dosis que dentro de los grupos experimentales de las pruebas que fueron realizadas mató al 50% de esa población experimental. Se tiene lo que es una dosis tóxica mínima, que es el mínimo de concentración necesaria para que el agente X pueda hacer un efecto tóxico. Se tiene la dosis efectiva media, es la que se busca la dosis que generó el efecto deseado en el 50% de dicha población experimental. El índice terapéutico, que es el margen que existe entre la dosis letal media y la dosis efectiva media. El margen de seguridad, que es la diferencia entre la dosis efectiva y tóxica. La toxicidad aguda, que ya la mencioné en un inicio, que es una toxicidad que se da por una exposición única o breve. Ahí podría entrar, por ejemplo, esa exposición a un veneno de, no sé, una rana venenosa. Eso sería un gran ejemplo de eso. Y luego se tiene una toxicidad crónica. Entra más la presencia de tóxicos del ambiente, cosas por el estilo, que constantemente estamos expuestos a ellos, que quizás exposiciones únicas no son necesarias para generar la toxicidad debida. Dentro de esos principios de la toxicología, quise traer esa pequeña tabla donde se abarcan muchos elementos clave, recordando siempre el principio fundamental de la toxicología, que es que la dosis hace el veneno, dicho por Paracelso, y es que ya desde ese entonces se sabía que realmente todas las sustancias tienen potencial de ser tóxicos, o lo que importa es la dosis a la que son administradas. Saber también que los tóxicos tienen selectividad para algunos tejidos específicos y por ende las manifestaciones van a ser específicas, lo cual ayuda bastante para el diagnóstico. Pueden haber efectos sinergistas, que es que pueden exacerbarse sus efectos debido a interacciones con otras sustancias. Puede haber lo que es antagonismo, que es que otro tóxico inhibe a otro. Una acumulación, que es una retención progresiva en diversos tejidos. Se puede generar tolerancia, que esto es a raíz de que el cuerpo pueda desarrollar mecanismos por los cuales, tras una exposición repetida, ya se acostumbre a esa exposición repetida que se está teniendo y ya no tenga ese efecto tóxico. Ahí entran los alcohol y los opioides, el alcohol y los opioides, por ejemplo. Y por último, se tienen procesos de potenciación. Eso es cuando un componente que no es tóxico hace que uno que sí lo es tenga mayor efecto todavía. Ahí entra el ejemplo de isopropanol y acetona. Entonces nada, como les dije, es una clase bien breve, pero es importante saber algunos conceptos claves sobre lo que es la toxicocinética, aunque ya ustedes, si adquirieron los conocimientos debidos del video de farmacocinética, ya realmente venían con una muy buena base para simplemente tomar las cositas nuevas, que son muy pocas, y aplicarlas. Así que gracias por ver este video, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima entrega con Tóxico Dinámica.